gracias. Y fíjese que autoridades capitalinas pusieron en marcha un fondo para conservar y divulgar los conocimientos que existen en biodiversidad. Vamos a ver. Para contribuir al mantenimiento, infraestructura y difusión del Museo de Historia Natural, el mandatario capitalino presentó el fideicomiso para este espacio que ofrece información de aproximadamente 22.050 especies, entre las que se encuentran crustáceos, peces, moluscos, reptiles, entre otros. Queremos que sea un espacio de convivencia, un espacio más de la Ciudad de México que convoque a las familias, que convoque a todos. Cuando piensas en un domingo, en un fin de semana, ¿a dónde llevo a mis hijos, a dónde llevo a mis hijas? Aquí es una opción. La inversión que se designará al museo abarcará la intervención de áreas comunes y salas de exhibición con el fin de incrementar visitantes. He dado ya las instrucciones para que los primeros 50 millones se destinen al Museo de Historia Natural de nuestra ciudad. Otro de los lugares que se verá beneficiado con este fideicomiso será el bosque de Chapultepec. Chapultepec seguirá teniendo un rescate muy importante. Como sabemos, todavía no hemos concluido todas las acciones que se van a realizar aquí en la segunda sección. En la segunda sección todavía nos faltan las fuentes, nos falta otra zona de juegos acá por Constituyentes, nos faltan varias, y verdaderamente nos vamos a sentir, créanme, todas y todos muy orgullosos de estos espacios públicos de convocatoria para todas y todos los habitantes de la Ciudad de México. El fideicomiso es un compromiso entre el gobierno, instituciones e inversión privada para el mantenimiento del patrimonio cultural de la ciudad. Con imágenes de Manuel Hernández, Mariana Sánchez, Capital 21.